Debate con y le doy la bienvenida a Etienne Louquet, director de Asuntos Regulatorios y Política Pública de Bitso, y Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Gracias, Alberto. Por la invitación. Muy buena tarde. Sin duda alguna, Etienne, esto es un momento en el que México no lo debe dejar pasar, pero ¿qué tanto estamos echándole ganas para que estas empresas que están saliendo de Asia y que están buscando dónde localizarse nuevamente, estén apuntando a México, pero qué tanto le estamos echando ganitas? Más allá de la ideología, más allá de las tendencias, más allá del espectro político, es una oportunidad que tenemos que aprovechar, Etienne. Sí, yo, digamos, me gustaría hablar desde la perspectiva de la industria fintech, y en este sentido estamos viendo realmente un fenómeno interesante en el cual hay un gran interés por parte de las empresas de venir a instalarse, ¿no? Venir a instalarse específicamente para cuestiones de inclusión financiera, es decir, todavía ven en México un gran mercado para cuestiones relativas a un gran sector de la población que no está bancarizado y que puede ser bancarizado a través del uso justamente de tecnología, y además de que es un país en el cual el uso de teléfonos celulares es bastante alto. Y en paralelo también la otra gran oportunidad, que son los flujos económicos que van a seguir aumentando por la relación que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Entonces, en este sentido también vemos una gran oportunidad para efectos de ensanchar todavía, ¿no?, mecanismos y sistemas de pago mucho más eficientes, que sean literal el soporte financiero de este fenómeno de nearshoring, es decir, con la instalación de estas empresas que vienen. Y al mismo tiempo, un fenómeno interesante es la apertura de México y de instituciones financieras mexicanas hacia otras partes del mundo, porque, pues, literal, ¿no?, tendremos también muchas empresas, no solamente norteamericanas, sino de otras partes, que vendrán a instalarse para proveer al mercado norteamericano. Entonces, desde nuestra perspectiva, es un panorama bastante optimista, ¿no?, en el sentido de que los números nos indican que hay cada vez más interés, ¿no?, de parte, por lo menos, de estas empresas del sector financiero, de venir a instalarse y empezar a prestar servicios. Porque, Tonatiuh, esos mensajes que lanzan reforma al Poder Judicial pone nervioso a los mercados, poner a prueba la capacidad que tiene México para absorber estas empresas en un mercado global, en un mercado neoliberal, Tonatiuh. Sí, sí lo escucho. Ahí estás, adelante, adelante. ¿Me ¿Ahí ya escuchan? me escuchas? ¿Ahí me escuchas? Yo sí escucho perfectamente. Ahí está. No sé si me ven y me escuchan. Sí, sí, te escuchamos y te vemos perfectamente. Entonces, Tonatiuh, esa oportunidad que tiene México y que está poniendo, no sé, a prueba a las empresas, al grande mercado, al neoliberalismo, con reformas al Poder Judicial, pone nervioso al mercado de divisas. ¿No será de riesgo que no tendríamos que correr? Bueno, escuché la pregunta parcialmente, pero entiendo el fondo de la misma. Es cierto que a partir de las elecciones hubo un movimiento importante en el tipo de cambio. Pasamos de un peso de 17 pesos por dólar, de un valor de 17 pesos por dólar a ahorita 18.40, 18.45, más o menos. Hay que entender que el poder económico está jugando pues el papel que le toca. Y no estoy hablando de los mercados en abstracto. Estoy hablando de los grandes fondos de inversión, de los inversionistas institucionales, como también se les conoce. Son aquellos que en realidad podrían mover el mercado y el valor del peso de tal forma. Estamos viendo una depreciación entre el 8 y el 10% aproximadamente. ¿Y por qué lo hacen? Que es, me parece lo importante. Bueno, después de las elecciones, los jugadores y los actores importantes tienen que sentarse a la mesa y quieren abrirse también una puerta para poder dialogar con la presidenta electa. ¿Qué mejor forma de hacerlo que haciendo un tirón muy fuerte de jalar la puerta y decir, bueno, yo tengo una presencia muy importante y quiero dialogar, quiero entender cuál es la visión de país que tienen, quiero que me tomen en cuenta y desde mi punto de vista eso es lo que hicieron.
Vimos inmediatamente después de que la presidenta pues empezó a hacer anuncios, empezó a tomar más relevancia, una presencia más fuerte en medios, que también BlackRock se sentó con ella, el presidente acá, el CEO de México, y luego Larry Fink hizo su aparición solo propio. Entonces, eso hay que entenderlo. Y otra cosa que hay que entender también es que hay un mandato popular muy fuerte y ese mandato implica una reforma potente a la justicia en México, una justicia que ha dejado a los más pobres de lado y que invariablemente necesita reformarse. Vamos a hacer una pequeña pausa, Etienne. Regresamos con este tema porque sí, inmediatamente ganaron la mayoría en el Congreso Morena y el mercado de divisas se empezó a poner nervioso. Ciertamente Claudia Sheinbaum inmediatamente se reunió con BlackRock, se reunió con algunos otros organismos, con el FMI, pero luego el presidente como que le hizo ruido. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema interesante, la relocalización de las empresas en México. Entonces, sí hay un gran potencial. ¿Como país podremos tomarlo? Esa es otra gran pregunta y ahí los retos, como bien mencionan en la cápsula informativa que presentaron, son fuertes para el país, son cuestiones de política pública que no dependen de la iniciativa privada y que tampoco están completamente en manos de las autoridades estatales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la seguridad jurídica. El marco jurídico en el que van a llegar las empresas es casi siempre un marco federal y requieren de certidumbre las inversiones grandes que vayan a planear llegar al país, llegar a algún estado. Esta certidumbre depende de tener un Congreso que les represente estabilidad, cortes que les representen certidumbre. Los grandes mercados, como dices, Tonatiu, hacen presencia. Y entonces, y lo que buscan es certidumbre para sus negocios, para ganar, no son almas de la caridad. Ellos lo que vienen a hacer es hacer negocio. Entonces, Etienne, ¿cómo se encuentra en estos momentos el Estado de Derecho? Cuando tenemos mucha violencia, cuando tenemos ataques a inspectores del aguacate de los Estados Unidos y que suspenden nuestro tráfico hacia allá. O sea, ¿cómo nos encontramos, Etienne, en la realidad? ¿Qué tanto estamos dispuestos a colaborar a que esas empresas vengan, generen empleos, paguen impuestos, en fin? Adelante, Etienne. Esa es una excelente pregunta y ahí yo creo que tendremos que tomar en cuenta 2 cuestiones. La primera es la existencia, ¿no?, de diversos niveles de gobierno, es decir, está el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal, y esto obviamente de alguna manera conlleva, ¿no?, repartición de atribuciones constitucionales en las diversas materias que has mencionado: justicia, seguridad pública, aplicación del Estado de Derecho. Y por lo que sí te puedo decir es el fenómeno que hemos visto en la industria fintech, la industria bancaria, es donde tenemos un regulador muy confiable. Nuestro regulador es Banco de México, Comisión Nacional Bancaria de Valores, otorgan certidumbre, ¿no? Realmente durante este sexenio hubo pocos cambios y se consolidó, digamos, se consideraron ciertas prácticas y precedentes positivos para la industria, pero por lo que hace a las otras cuestiones es interesante ver dónde se ubica propiamente el punto de responsabilidad y en función de eso ver el tamaño de la problemática que se presenta, y si esta es estatal, municipal o incluso regional, o puede ser elevada a nivel federal. Entonces, creería yo que el debate pasaría, ¿no?, por una revisión justamente de estas diversas instancias, ¿no?, y la forma en la cual se ejerce propiamente la competencia dentro de la misma, encontrando diferencias claras, ¿no?, entre diversos estados de la República Mexicana, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde deberíamos de poner el punto. Como ustedes saben, ¿no?, derivado justamente de estas problemáticas de sesgos entre competencias federales y estatales, normalmente lo que se ha hecho es, y ha sido una práctica constante en la Constitución mexicana, pues de hacer leyes generales, ¿no?, leyes de coordinación, en la cual propiamente ya se distribuyen directamente entre cada uno de los órdenes de gobierno, pero me parece que ese sería un poco el camino
a seguir. Y de nuevo, además, esto, como bien comentabas, en el marco de obligaciones internacionales asumidas por el TEMEC y además con sistemas justamente de arbitraje dentro del propio tratado para garantizar el cumplimiento. Y esto sí, independientemente de cuál es el orden de gobierno que se encarga de ejercer la competencia. Tonatiu, ¿cómo ves este asunto? Por ejemplo, en materia laboral. Sí, Tonatiu, porque ¿cómo ves este punto? Entonces, el gobierno federal, a través del presidente de la República, pues bueno, lanza una narrativa muy electoral, ¿no? Pero finalmente se adecua a situaciones como las tasas de interés. Mantienen las tasas de interés altísimas que benefician al sector financiero, no al productor en México. ¿Estaremos dispuestos a ver ya un gobierno menos radical, al menos en el discurso, y sí más cercano a estos grandes mercados que, pues, sin duda alguna, benefician a México? Bueno, más que una narrativa que se adecue del presidente Andrés Manuel, me parece que es una forma de canalizar, es un muy buen estructurador el presidente y entiende muy bien el sentimiento y los disgustos que tiene la gente. Él es una persona que visita continuamente las localidades. Hay una frase que dijo recientemente y tiene que ver con los mercados. Dijo algo así como, los mercados aguantarán lo que no debe de lo que no puede aplazarse más tiempo es la justicia. El plan C, recordemos, y hay que acá hacer un poquito de historia, se deriva de un problema o de varios problemas. Primero se presentó el plan A, fue dialogue, que la Corte y demás instituciones del Poder Judicial tomen ellos las cartas en el asunto y arreglen lo que tengan que arreglar. Luego vino una serie de reformas que pasaron en la parte legislativa y que la Corte echó para atrás. Y entonces se tuvo que caminar sobre el plan C. El plan C hace un llamado justo a una modificación de fondo. Y hablando del nearshoring, que me parece pues es el tema el que nos convoca, ya estamos viéndolo como una realidad, no como una promesa, no como algo a futuro. Se mencionaba en alguna de las cápsulas que la inversión extranjera directa apenas era del 2%, o que el crecimiento en realidad no era tan importante porque había una reinversión de utilidades muy fuerte. Pero en realidad yo invitaría a ver al auditorio otros indicadores. Al final la inversión extranjera directa es una forma de contabilizar, una forma administrativa de contabilizar los recursos. Pero veamos, por ejemplo, el crecimiento de la balanza comercial. ¿Y con quién? Con Estados Unidos en particular, claro, nuestro principal socio comercial. La balanza comercial con Estados Unidos desde México es superavitaria, es decir, estamos exportando más de lo que importamos de aquel país. Ellos están haciendo de una cantidad importante de recursos. Otra segunda variable de la que quiero hacerme para el análisis es la formación bruta de capital fijo. La formación bruta de capital fijo implica o explica más bien el crecimiento de la inversión en fierros, es decir, en capacidad instalada de las empresas, y esa está en máximos históricos también. Vimos una caída muy fuerte en la pandemia, pero los niveles actuales de inversión bruta de capital fijo son nunca antes vistos en nuestro país. El nearshoring es una realidad y se está cumpliendo esta suerte de experiencia y fenómeno económico que ya explicaron ustedes muy bien en sus cápsulas a raíz de modificaciones en la economía internacional por las empresas que buscaron allegarse verticalmente, ¿no es cierto?, plantas o procesos productivos que antes estaban localizados en Asia. Entonces, hay un discurso político muy fuerte, es cierto, por parte del presidente, pero que se apega a la realidad que viven millones de mexicanos, una realidad que fue un proceso y un plan que fue ratificado por la ahora candidata virtual ganadora, presidenta electa Claudia Sheinbaum, y que en números estamos viendo ya materializado. Entonces, más bien lo que va a tener que hacer la doctora de ahora en adelante es administrar
de buena forma esta bonanza que estamos recibiendo. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos, Etienne, regresamos, Tonatiuh. Esa gran oportunidad del nearshoring, que ya es una realidad, como dice Tonatiuh, ¿qué tanto va a tener impacto realmente en la sociedad mexicana? Volvemos en 2 minutos. Mira, por si quedaban dudas, nuestro país sí es competitivo en términos de inversión. La prueba está en capacitar a nuestros estudiantes para lograr que el nearshoring sea de interés a países extranjeros. Así lo señala Osmar Zabaleta, decano asociado de investigación de la Escuela de Negocios y EGADE Business de School of Technology del Tecnológico de Monterrey. Agregado, lo que nosotros vemos es que hay talento humano suficiente con las capacidades técnicas y profesionales que se requieren, y en términos generales te podría decir que el país realmente ofrece una oferta educativa que por ahora podría hacerle frente a las demandas y a las necesidades que los diferentes sectores industriales en el país pudieran estar teniendo a la luz de la llegada de nueva inversión extranjera al país. Pero en términos generales yo te podría decir que México sí es atractivo por el buen nivel de su mano de obra, tanto en nivel profesional técnico como en el nivel profesional universitario. De hecho, somos uno de los países que más ingenieros egresa cada año en el mundo, y eso, por la naturaleza del nearshoring, que está muy enfocado en la industria de la manufactura, pues resulta muy, muy atractivo, sin duda alguna. Ahí sí no hay duda, Etienne. O sea, la mano de obra mexicana es de altísima calidad. Nuestro capital humano es de primerísima. O sea, tenemos todo. Pero siempre y cuando la política no lo ensucie este asunto, donde que hay igualdad, que vamos a ser esclavos, que solamente nos quieren para manufacturas, eso hay que quitarlo, ¿no, Etienne? Pero el capital humano mexicano es de muy buena calidad. Digamos, yo ahí me remitiría propiamente a lo que dice el TEMEC, ¿no? Me parece que el TEMEC tiene un capítulo laboral muy interesante, con reglas nuevas que ya han generado beneficios en términos de prácticas laborales. Entonces, ahí sí lo vería como que es una parte en la cual nos hemos ya puesto de acuerdo en principios básicos sobre fuerza laboral con nuestros vecinos, y que va a ser un reclamo que ellos también tenían hacia nosotros, no solamente por cuestiones de protección de derechos humanos, sino también por algo que podría en algún momento ser interpretado como competencia desleal. Entonces, en este sentido, yo creo que esa parte tiene y está siendo atendida por el Tratado de Libre Comercio. Y sobre esto, digamos, yo para dar un poco las cifras, y estas son cifras que tenemos nosotros, que sacamos de varios lugares y de think tanks que están especializados en hacer este tipo de estudios, de entrada, el aproximado de inversión directamente al sector fintech solamente, y estamos hablando de empresas mexicanas y empresas extranjeras, durante el año pasado fue de $6,000 millones. Es decir, que hay un interés, ¿no?, marcado que se demuestra con la inversión de participar en este sector que está creciendo y que más está atado innegablemente a la tecnología, ¿no? Al grado que estamos viendo surgimiento de nuevos productos, como pueden ser el InsurTech, ¿no?, que es seguros y fianzas a través de medios digitales, préstamos entre particulares, mejores remesas y instrumentos de inversión, ¿no?, directamente en posibilidad de ponerlos en manos de los particulares a través de un teléfono celular. Pero sobre todo, lo que me llama la atención es el cálculo que tenemos sobre el número de transacciones digitales que vamos a tener en exactamente 3 años. Estamos hablando por ahí de 2027. El dato es que tendremos $100,000 millones que van a pasar a través de transacciones digitales, lo cual habla obviamente de un estimado bastante optimista, ¿no? Y sobre el tamaño de crecimiento que esto va a tener, y obviamente pues la actividad financiera representa obviamente el volumen de actividad económica que se tiene previsto que venga. Entonces, digamos, desde la perspectiva del sector fintech y todo lo que se da, y además la reducción en los costos de operación y la reducción en los costos directamente para los clientes a través del uso de tecnología, me parece que se vienen cosas interesantes. ¿Cómo ves tú, Tonatiuh? Entonces, al menos el sector fintech, un crecimiento absoluto.
vienen buenos tiempos, Tonatiuh, que tiene que aprovechar la doctora Claudia Sheinbaum. Y yo creo que los está aprovechando. También quisiera hacer un comentario en particular sobre el separar la política. La política no se puede separar, es parte de cómo nos organizamos como sociedad. Sin la política, las naciones entran en guerra, en disputa. Sí, pero la intromisión de la política, por ejemplo, la intromisión de la política en asuntos judiciales, pues ahí sí viene al traste. O sea, todo va a depender. En cuestiones económicas, pues también, o sea, si la política se mete en los mercados, pues también ya hemos visto esas películas, Tonatiuh, a eso me refiero. Yo creo que justo el Poder Judicial quiso jugar a la política, ya vimos cómo le salió. No, pues La sí, ministra toda la vida ha Norma jugado. Sí, amenazó por mensaje adelante. de texto al que era presidente de la Cámara de Diputados. Sí, te escucho. No, sí, adelante, sí. Sí, no es nuevo, no es algo nuevo. O sea, la política, no me refiero a esta administración, o sea, todos esos fiscales carnales, ministros a modo, pues han sido parte de que se involucra la política en temas que deberían no hacerlo. A eso me refiero. Bueno, hay políticos profesionales, personas que quieren jugar a la política y yo creo que en este caso el Poder Judicial, encabezado por Norma Piña, demostró un rotundo fracaso en lo segundo, una persona muy menor que intentó imponerse al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Ahora el presidente tiene el mandato y la presidenta electa también, gracias a la representación a través del Congreso de la Unión, de hacer modificaciones constitucionales e incluso modificar de fondo la Corte y el Poder Judicial. Aunque también hay que decirlo, hay propuestas y la propuesta de la doctora está establecida desde marzo de este año en un programa de 100 puntos y ahí muy claramente establece lo que propone para el Poder Judicial. Los mercados no se regulan solos y eso se demuestra sobre todo en economías en vías de desarrollo emergentes como la mexicana. Los mercados necesitan un orden y algo que ha sido muy claro es que la planificación es indispensable para el crecimiento acelerado. Por ejemplo, China, ¿no? Por nombrar un país que se ha hecho de una planificación muy consistente, muy sólida y que ha crecido de la mano del Estado de manera muy, muy sólida. Tuve la oportunidad de estar en los diálogos por la transformación organizados por la doctora Claudia Sheinbaum en la materia de energía en particular, y ahí las empresas indicaban en buena medida que la reforma de 2013, la impulsada por Peña Nieto, que buscó eliminar casi por completo la participación del Estado, más que de manera indicativa en materia energética, fue un verdadero desastre. Entonces, se pide sí que se haga política y que se ordene a través de la política cierta parte de la economía, y eso es necesario. Sí. Hemos visto ya que hay frutos muy importantes en materia de salarios, en materia del mercado laboral, hay pruebas fehacientes y de sobra que hablan de lo bueno que fue la política laboral en México. Pues está interesante la relocalización, el nearshoring. Hay que estar atentos cómo se va desarrollando. Etienne Luquet, muchísimas gracias. Tonatiuh Martínez, gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Nosotros aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información. Gracias a los dos. Muchas gracias.